Aprovechando que estamos de pie, ahorita nos sentamos, pero vayan conmigo al libro de Mateo capítulo número 9 y el versículo, disculpen, capítulo 6, versículo número 9. Mateo 6 y el versículo número 9. Al leer la escritura, se van a dar cuenta que están muy familiarizados con este pasaje de escritura porque nos menciona la oración de lo que muchos conocemos como la oración del Padre Nuestro. Esa es la escritura que esta es la escritura que contiene la oración del Padre Nuestro. Y dice el versículo número 9, dice: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y la iglesia dice amén. Quiero que te enfoques conmigo y analicemos el versículo número 10 en esta tarde. Dice el versículo número 10: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hoy en esta tarde yo quiero usar por tema, y quizás ahorita en este momento específico no vaya a caer muy, tenga sentido, pero mientras camine el mensaje va a dar más sentido. Quiero usar por tema en esta tarde la mancomunidad. La mancomunidad. Si tú te preguntas qué es una mancomunidad, cuando un país ejerce una mancomunidad, ellos pertenecen a una asociación de países que tienen cosas en común, que son parte de una asociación más grande que solamente, por ejemplo, hay países que están conectados con otros países en una mancomunidad y tienen un acuerdo entre sí, muchos de ellos porque salieron del reinado de tal país, y entonces, pero mantienen hasta la fecha una mancomunidad, y es un concepto muy interesante que yo creo que merece su atención, refiriéndose al retrato del reino de Dios, Así que la mancomunidad. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra que estaremos compartiendo con tu pueblo. Y Señor, trae revelación a través de tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú gobiernes en este lugar. Y te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Pueden ocupar su lugar dando gloria al Señor. Cada sociedad, cada país, cada reino tiene un sistema cultural que la distingue a las demás personas o a los demás países. Eh, Tienen costumbres, tradiciones, comidas, lenguaje, tienen aún, por ejemplo, fechas que festejan, comidas que se comen, y la distinguen a las demás sociedades. Y es muy importante que apreciemos eso de tal país, tal reino, tal nación. La razón que esto es importante mencionar es porque el reino de Dios también tiene su forma de ser, su lenguaje, sus costumbres, sus tradiciones, su forma de ser. Y la razón que eso es importante entender es porque de vez en cuando el mundo nos esquinea a
tratar de convencernos que como reino de Dios tenemos que aceptarlo todo. Tenemos que celebrarlo todo. Como cada nación, cada reino no celebra todo lo que otros países celebran, lo que otras naciones celebran. Cada reino celebra lo que ha escogido, que es parte del sistema de su reino. El reino de Dios es de la misma forma. Y muchas veces el mundo nos presiona en tener que celebrarlo todo, aceptarlo todo. Pero yo quiero dejarte saber que como el reino de Dios no tenemos que celebrarlo todo. No tenemos que aceptarlo todo. Como reino de Dios tenemos la oportunidad y también la responsabilidad de distinguirnos como reino, de distinguirnos como el reino de Dios y no pensar que todo lo tenemos que aceptar, que todo lo tenemos que celebrar, que todo lo tenemos que reconocer. El reino de Dios lleva su cultura y tú y yo tenemos que protegerla. Bueno, uno de los más grandes ejemplos del reino de Dios se revela en la instrucción de la oración del Padre Nuestro. Y quiero que la examinemos por unos minutos. ¿Está bien? Comienza con Padre Nuestro. Padre Nuestro. No dice ese Padre, no dice el Padre, un fulano de tal que le dicen Padre, y tampoco dice el Padre de él o el Padre de ella. La oración nos invita a que en esta declaración hagamos una declaración colectiva, escuche bien, y plural, de reconocer que las promesas de Dios están en el amor del cumplimiento del nuevo pacto entre Cristo Jesús, y a través de recibir este nuevo pacto nos convertimos en sus hijos. Así que Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Tengo la dicha de tener a mi papá en mi vida. Y como a lo mejor muchos de ustedes lo tienen o lo han tenido. Y a mi papá yo no le digo, yo no lo nombro por su nombre. Yo no le digo Carlos, ese es su nombre. No le digo, oye, ¿qué pasó, fulano? O no le digo, ¿qué onda, hombre? O vato, o lo que es la palabra que tú quieras usar para distinguir. Amigo, ¿qué pasó, compadre? Yo no le digo nada de eso a mi papá porque Él es mi padre. Yo no me dirijo a Él como que si fuera cualquier persona. Me dirijo a Él con respeto. Me dirijo a Él con reverencia. Porque al decirle así, papá, padre, yo le estoy dejando saber, tú no eres cualquier persona, no te pongo al mismo nivel. ¿Me están escuchando? No te pongo al mismo nivel. Tú eres, tu distinción en mi vida es aparente y no te voy a colocar en una posición aún verbal o emocional como que si fueras uno de mis compadres, como que si fueras uno de mis camaradas. No eres cualquier persona, eres mi papá, eres mi padre. Yo no tengo ni la ni la valentía de decirle por su primer nombre a mi papá. Nunca le he dicho Carlos. Nunca le he dicho ninguna otra cosa. Él es mi papá, Él es mi padre. Porque esto es importante que entendamos. Porque si no lo practicas con tu padre terrenal, no lo puedes practicar con tu padre celestial. Y muchas personas viven la vida que viven porque no ven a Dios como su padre. Lo ven como una figura. Cuando tú ves a una persona como una figura, no le debes respeto. Cuando tú ves a una persona como una figura, no le debes ninguna cuentas. No le rindes cuentas porque es cualquier persona. No tienes contabilidad con ellos, no tienes respeto, no hay reverencia. No le debes nada a esa persona porque es una figura. Y muchas personas dicen, pues
Diosito. Usan términos como que el que está allá arriba, el señor de la barba. Hay tantos términos que la gente utiliza para describir a Dios. El hombre grande. No, Él es no solamente el hombre grande y no es un hombre con una barba larga. Él es nuestro Padre. Dije, Él es nuestro Padre. Él no es una figura religiosa. Él no es una estatua. Él no es una cadena que te pones o una vela que enciendes. Él es nuestro Padre celestial. Que se nos grabe. Él es nuestro Padre. La razón que esto es importante es porque eso le establece el tono correcto a tu fe. Y mucha gente está a gusto, escúchenme, en vivir su vida como la llevan, porque realmente no ven a su Padre celestial como un padre, lo ven como una figura. ¿Te acuerdas cuando la mamá te decía, deja que llegue tu papá? ¿Se acuerdan? Vas a ver, deja que llegue tu papá. Porque él lleva una posición en la casa de autoridad, donde sabemos que no podemos salirnos con la suya. Verás cuando llegue tu papá. Porque cuando llegaba tu papá, tenías que explicarle lo que pasó y tenías que someterte a la instrucción o al juicio o a la penalización de tu padre. Eso es lo que nos ayuda a nosotros los creyentes conducir nuestra vida. Por eso yo no puedo vivir mi vida como me dé la gana, porque tengo a un Padre a quien yo le rindo cuentas. Cuando tú no tienes convicción, cuando tú vives tu vida como tú quieras y no tienes el temor de Dios, es porque verdaderamente no ves a Dios como un padre, lo ves como una figura a quien no le debes cuentas. Padre, Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo. Clarifiquemos esto. Cuando decimos en el cielo, no estamos hablando de un lugar que está muy lejos de nosotros. La palabra de Dios no está refiriéndose a un lugar allá en el espacio, lejos de nosotros. No está hablando de un cierto lugar. Está hablando acerca de la majestad de Dios, de la presencia de Dios en el corazón del justo. No está, y la razón que es importante que entendamos esto, porque vamos a pensar que hay una separación entre nosotros y Dios, y que te tienes que comunicar con Él con un teléfono de satélite espiritual, porque Dios está tan lejos. Y la razón que es importante entender esto es porque pecamos como que si Dios no está allí. Hablamos, hacemos, pensamos, no, como Dios está tan lejos de mí, allá está sentado en su trono, allá en el cielo, millones y millones de vidas, pero no me está viendo. Y pensamos que hay una separación física entre nosotros y Dios, y luego pensaríamos que Dios no está interesado en nosotros. ¿Quién soy yo? Y de vez en cuando se nos llega esa pregunta. David no la hizo. Dijo, ¿quién soy yo que tengas memoria de mí? Porque pensamos que hay una gran separación. Pero cuando habla acerca del cielo, no está hablando acerca de un lugar específico. Está hablando acerca de la majestad de Dios, de la justicia de Dios, la gracia de Dios en el corazón del justo. No específicamente un lugar. Y te quiero dejar saber que hoy, en esta tarde, Él está aquí hoy, habitando en las alabanzas de su pueblo. Donde Él es alabado, Él está presente. Donde Él es honrado, Él está presente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿De qué habla la escritura ahí? Habla acerca de que reconocemos su autoridad en nuestras vidas. Escúchame, reconocemos su autoridad en nuestras vidas y clamamos a su nombre para redención, para salvación y autoridad sobre toda cosa que ya está sujeta a su autoridad. Así que cuando oramos y decimos, soy sano en el nombre del Señor Jesucristo, clamo liberación en el nombre de Jesucristo, te reprendo y te ato en el nombre de Jesucristo, esto no pertenece en mi vida en el nombre de Jesucristo. Oramos para que las cadenas sean rotas en el nombre del Señor Jesucristo. Lo que está sucediendo en tu oración es que la enfermedad ya sabe que está sujeta a Jesucristo. La enfermedad ya sabe que está sujeta a Jesucristo. Lo disfuncional ya sabe. Así que cuando tú anuncias el nombre del Señor Jesucristo, cuando tú verdaderamente te has sometido bajo la autoridad de su nombre, lo reconoces como Señor, vives conforme a su justicia y su verdad, entonces Él te da poder para utilizar su nombre, para que cuando tú lo declares, lo que ya está sujeto, le recuerdes que se tiene que volver a sujetar al nombre. Por eso hay señales, prodigios y milagros, porque todo eso ya está sujeto. Dice el Señor Jesucristo, todo poder y autoridad me es dado por mi Padre en el cielo. Pero lo que te da a ti y me da a mí autoridad sobre ello es que estemos sometidos bajo su autoridad. Porque cuando no estás sometido bajo la autoridad de Dios, la justicia de Dios, y tomas ventaja de lo que el Señor puede hacer en tu vida y utilizas su nombre, pero no vives conforme a su verdad, te vas a meter en un grave problema. Y en vez de atraer una bendición a tu vida, atraes una maldición. Porque quieres jugar en ambos campos. Quieres ser parte de ambos equipos. Y al fin de cuentas, utilizas el nombre del Señor, porque es el nombre del Señor que tú honras. La razón que tienes el poder para utilizar el nombre del Señor es porque honras el nombre del Señor. Y cuando lo utilizas va a suceder lo que tiene que suceder bajo la autoridad de Dios, o si no te metes en un problema. Hay personas en las escrituras que se metieron en un grave problema. Lo vemos escrito cuando un grupo de exorcistas tratan de sacar espíritus malignos, y el espíritu le habla a los exorcistas y le dice: a Jesús conozco, a Pablo conozco, pero ¿quién eres tú? Porque aún ellos reconoce lo que verdaderamente se ha sujetado al nombre del Señor. Los embajadores, los representantes de Cristo Jesús, aún lo maligno reconoce quién lleva y quién no lleva la autoridad. Venga tu reino. Venga tu reino. Esto significa que declaramos el reinado de Dios sobre nuestras vidas a través de su gracia, de su amor y de su verdad. Y nuestro deber y nuestra oración constantemente debe de ser: hágase tu voluntad en mi vida, que tu reino sea evidente en mi vida. El domingo pasado te recordamos a través del mensaje que nuestra vida es donde el reino de Dios es evidente. No le debe de caer de sorpresa a tus colegas que tú eres creyente. Cuando se dan cuenta que tú eres creyente, no les debe de caer de que ¿a poco tú? No, en serio, ¿a poco tú? Oye,
tú hablas peor que yo. No digan nada, nada más digan amén. Tú hablas peor que yo. Oye, tú vas a la iglesia, pero eres bien negativo, eres bien mal hablado. Tú eres el primero que trae los chistes sucios. Tú eres el que me recomendaste esa película, ese álbum lleno de maldiciones. ¿Tú vas a la iglesia? No, sácate de aquí. Debe de ser tan evidente el reino de Dios. Lo que tú deberías estar escuchando es que cuando la gente se entera que tú eres creyente, la gente diga, no, sí, tiene sentido. Sí, ahora se explica por qué eres como tú eres, por qué no le entras a esto, por qué no lo haces eso. No debe de ser de sorpresa a la gente del mundo que tú le sirves al Señor. Porque debe de ser mostrado en nuestro carácter, en nuestro lenguaje. Debe de haber una separación. Y dice, venga tu reino. Y luego comienza a decir, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Comencemos con la tierra primero y luego te hablamos del cielo. Quiero que tú cierres tus ojos conmigo, por favor. Te voy a pintar una ilustración, así que cierra tus ojos, en serio, cierra tus ojos, por favor. Quiero que despiertes tu imaginación. ¿Okay? Cierra tus ojos conmigo. Quiero que te imagines que no estás aquí ahorita, estás en una playa. Aunque tienes los ojos cerrados, abre los ojos de tu imaginación y ponte a ver que la arena es blanca. Estás debajo de una palma hermosa que lleva cocos colgando y aves exóticas de muchos colores montadas sobre la palma. Y estás en una silla muy a gusto. Mantén tus ojos cerrados, por favor, no los abras. Y el agua es cristalina, azul, hermosa. Todos tus biles están pagados, no le debes nada a nadie. Y estás disfrutando tu bebida helada más favorita. Y nadie te está molestando, no tienes nada que hacer hoy. Y ves el agua cristalina, hermosa. Mantén tus ojos cerrados, ¿lo ves? ¿Lo puedes sentir? Ok, abre tus ojos, estás en las cruces. Discúlpame por arruinarte el domingo. Aunque aquí también tenemos arena blanca, ¿eh? Aquí tienes el retrato de un lugar específico llamado las Bahamas. Las Bahamas es una sociedad que yo deseo estudiar hoy, que nos pinta un retrato de cómo un reino debería de funcionar en la tierra. Aunque este es un reino terrenal, nos da la figura y nos pinta el retrato que el reino espiritual y el reino de Dios pudiera recibir como ejemplo. Porque la nación de las Bahamas fue establecida y el reino de la Gran Bretaña reinó sobre las Bahamas por muchos y muchos y muchos años. Y más o menos en el 1973 ellos recibieron su independencia. Pero las Bahamas es un lugar que está compuesta de no solamente un pedazo de tierra, sino más de 700 islas que juntas se compone el retrato de las Bahamas. Por eso no es nada más la Bahama, son las Bahamas, porque son muchas islas conectadas una con otra. ¿Alguno de aquí que esté en la audiencia aquí en la congregación ha ido a las Bahamas? Levanta la mano. ¿Ha ido a las Bahamas? ¿Una persona? Ok, perfecto. Si tú te recuerdas, cuando llegaste te hablaron en inglés. El idioma que se te habla en las Bahamas es el idioma de inglés. ¿Por qué inglés? Aunque
hay lenguajes nativos aún hasta milenios que son nativos, dialectos, pero cuando se establece la nación, acuerdan que el inglés será el idioma principal porque es el lenguaje del reino que gobernó sobre ellos. Ahora, el clima de las Bahamas no es igual que el clima, por ejemplo, de Londres, en Inglaterra. En Inglaterra el clima es un poco más cálido, mucho más cálido, no es tropical, llueve demasiado, es más helado que caliente. Así que una de las bebidas favoritas de los ingleses es el té. Es el té, equivalente al café para los latinos. ¿Dónde están todos los cafeteros? Digan amén. La única vez que le saco un amén a la congregación. Allá toman té. En las Bahamas también toman té. Pero en las Bahamas, por ejemplo, ahorita está como a 90 grados, casi a 80% de humedad. Oye, seamos sinceros, no se nos antoja un té caliente. Un té helado sí, algo heladísimo con mucho hielo, más hielo que la bebida, se nos antoja en ese clima. A ver, cuando tú has ido a una vacación tropical, no pides un té caliente. Típicamente vas a pedir algo más helado. No se te antoja algo caliente, se te antoja un poco más helado. Pero hasta la fecha, en la nación de las Bahamas, observan y han mantenido la cultura de tomar té, porque refleja el reinado que los estableció. No importa que no sea nuestro clima, no importa que lo reflejamos en nuestra cultura, porque fue lo que nos estableció y lo preservan. Y es muy apropiado que tú y yo nos hagamos una pregunta hoy en este día. Como reino de Dios, la pregunta que te puedes hacer es: si nuestra vida testifica del rey que tenemos. Tenemos que hacernos la pregunta: si nuestra vida testifica, si da testimonio del rey que llevamos o alguien más. Hagamos esta pregunta. Hagamos la pregunta: ¿damos testimonio o no de nuestro rey? ¿O nos parecemos a alguien más? Que nos lleva a la pregunta inicial. No debería de ser de sorpresa que seamos creyentes. ¿A poco tú eres cristiano? ¿A poco tú vas a la iglesia? Debe de ser, sí, es evidente que tú eres hijo de Dios. Es evidente que eres creyente porque lo veo en tu vida. Y esa es una pregunta que continuamente nos debemos de hacer en cada aspecto de nuestra vida. Si damos testimonio de nuestro rey o nos parecemos a alguien más. Si un ladrón entrara a tu casa, ¿se darían cuenta que tu casa es un hogar cristiano? Si no pudieras defenderte, no decir nada, y tu vida fuera examinada, la forma que vives, en la forma que haces, ¿sería evidente o das más testimonio del mundo que el reino de Dios? Siempre acuérdate que lo que tú honras te va a reclamar. Si tu vida refleja el mundo dirá: tú me perteneces a mí. Si el reino de Dios es reflejado en tu vida, el reino de Dios dirá: tú eres parte mío. Entonces debemos de hacernos la pregunta continuamente: si verdaderamente damos testimonio del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Lo que me encanta de nuestro Señor es que cuando nosotros lo recibimos, cuando nos perdona nuestros pecados y nos dan una nueva vida y nuevo propósito, nos da libertad. A quien el Hijo ha hecho libre, será que verdaderamente libre. El Señor anuncia su ministerio y dice: yo he venido a traer liberación a los cautivos.
Así que en Cristo hay libertad. Ahorita te mencioné que el 10 de julio del 73, de 1973, que no hace muchos años, hace 40 y tantos años, no, 50, 73, 51 año, las Bahamas recibió su independencia. No hace muchos años. Para los que tengan 51 años más o menos, les acabo de decir que están jóvenes. Ni un gracias, pastor. Bueno, ni modo. Amén, Dios les bendiga. Amén. De nada. Recibieron su independencia el 10 de julio. Me acuerdo porque ese es el día de nuestro aniversario de la pastora y yo. No del 73, no, estoy más joven que eso. Mucho más joven. Bueno, recibieron su independencia. Se les da la habilidad de ser una nación soberana, independiente, completamente. Pero hasta la fecha siguen siendo parte de la mancomunidad de la Gran Bretaña. Hasta la fecha. Que significa que cuando la reina Elizabeth, cuando estaba en vida, cuando ella llegaba a las Bahamas, la reciben no como visitante, la reciben como reina. La honran como reina, aunque ellos llevan una independencia. Y ahora su hijo, el rey Carlos, cuando él llega a las Bahamas o alguna de otras de las naciones que son parte de la mancomunidad, llega y es recibido y es honrado y es establecido, y hasta la fecha siguen funcionando como el monarca que reina sobre estas naciones. Si tú vas a Australia, es de la misma forma. Si tú vas a Sudáfrica, es de la misma forma. Si tú vas a Irlandia, ¿verdad? Irlanda. Si tú vas a Irlanda, es de la misma forma. A todos estos países que son parte de la mancomunidad, aunque cada una de estas naciones tiene la habilidad de operar independientemente, operan unidos. Y yo creo que en la iglesia debemos de regresar a una mentalidad de reino, porque hay mucho pleito en la iglesia. Hay mucha división en la iglesia, no solamente en una iglesia local, pero de iglesia contra iglesia y denominación contra denominación. Y hay tanta pelea y tanta lucha como que si no fuéramos parte del mismo reino. Y celebramos más nuestras indiferencias que nuestra unidad. Y una y otra vez sucede lo mismo y lo mismo, porque nos hemos plantado sobre nuestro propio reino y no nos acordamos que es el reino de Dios y no el nuestro. Y que aunque todos tengamos nuestras diferencias, que debemos de estar en acuerdo en lo principal, y lo principal es que el Rey de Reyes y el Señor de Señores es el Señor Jesucristo. Yo creo que alguien le merece un aplauso al Señor más fuerte que eso. Y aunque esta nación es independiente, integrada en la mancomunidad de otras naciones, escuche bien, han escogido darle honor, reconocimiento y respeto, porque también saben que si algo me llegara a suceder, tú estás conmigo. Si algo llegara a suceder en esta nación, ya sea algo natural o intentado, te metes con todas las demás naciones dentro de la mancomunidad. Y yo creo que debe de regresar el ejemplo de mancomunidad en la iglesia y dejar de ser tan solitarios en nuestro caminar con el Señor y estar más unidos. Porque cuando el diablo se mete contigo, se mete conmigo. Y cuando el diablo se mete conmigo, se mete contigo. Pero más que eso, se mete con él también. Están conmigo en esta tarde. La vida en el Señor es muy dura para hacerlo a solas. Nuestro caminar con el Señor es muy difícil para que nosotros estemos allá afuera sin cobertura y protección. Debemos de mantener la unidad en el Espíritu a través del vínculo de la paz, como nos instruye la Escritura.
Así es como opera el reino de Dios. Pero lo más grandioso que recibimos del Señor es la liberación que Él nos da, la libertad, las cadenas que rompe, el nuevo comienzo, la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. A ver, ¿cuántos aquí tengo como testimonio que han recibido liberación y libertad y poder en el Señor Jesucristo? A ver, levanta la mano. Lo más grandioso de eso, hermanos, es que lo que nos dio la habilidad de aceptarlo como Señor y Salvador es la libertad que Él nos dio desde el principio. Nuestro libre albedrío que nos da la habilidad de escoger y no ser forzados. Así que en el momento que nacimos nos da libertad para escoger. Nos da la habilidad de decir sí o no a su voluntad. Así que nosotros, al recibir el conocimiento y el temor de Cristo Jesús, nosotros escogemos mantener una mancomunidad en nuestra vida espiritual, que aunque el Señor nos dio libertad, escojo mantenerme conectado a Él. Sí, tengo la habilidad de yo ir a hacer lo que yo quiera hacer, vivir mi vida como yo quiera vivirla. Y cada uno de nosotros tiene la habilidad y lleva la oportunidad de vivir tu vida como tú quieras vivirla. Pero escojo no hacerlo. Escojo, aunque yo tengo libertad, mantenerme conectado y no soltarme de la mano de Dios. A ver cuántos aquí tengo en esta tarde que aunque el Señor les ha dado libertad, de ti no me suelto. ¿A dónde iré, Señor, si en ti hay palabras de vida eterna? Eso es lo que debemos de preservar. Amén. En nuestra vida. De aunque que tengo independencia, mantengo una codependencia de no soltarme de ti. Y es lo que el Señor nos ha dado al reino en la tierra, pero así también en el cielo. Hablemos de eso. Como un reino recibe sus costumbres, sus tradiciones, lo que se acepta y lo que no se acepta, lo que se permite y lo que se permite. Una de las cosas más grandes que las Bahamas recibió del reino que lo estableció es la lengua. No es coincidencia que se hable el inglés. Tú te vas a Australia, te hablan el inglés. Te vas al Sudáfrica, te hablan en inglés. Tú te vas a otro país de África, que es parte de la Commonwealth. Bueno, uno de los países de África, te hablan en inglés. A lo mejor diferente acento en Irlanda, en diferente acento en diferentes partes, pero como son parte de la mancomunidad de la Gran Bretaña, son reflejo porque llevan el mismo lenguaje. ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿Cuál es la lengua de la iglesia que nos une? Hoy en esta iglesia se hablaron dos idiomas. Se predicó este mensaje en el idioma de inglés en el servicio de las 9 y de las 10:30, y ahorita en el servicio de las 12 se está predicando en el mejor lenguaje del mundo. Ay, se la creyeron bien, ¿verdad? Aleluya. Les voy a ser sincero, a mí me encanta predicar en español. El español lleva más vocales, la expresión es más, ya saben. Nos corre café por las venas también. Y si eres mexicano, mole. Bueno, aquí se predicó, pero el evangelio hoy se está predicando en muchas lenguas. Se está predicando en francés, se está predicando en chino, se está predicando en italiano, se está predicando en japonés, se está predicando en tailandés, se está predicando en tantos idiomas a través, en portugués. Se está predicando en español y en castellano, porque usted sabe,
En diferentes partes del mundo se está predicando, la expresión es diferente, pero ¿cómo es que estamos unidos entonces? ¿Qué es lo que nos une? Que ejercemos una lengua que nos amarra a todos. Y esta lengua es provista a través del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 14, versículo número 2 nos dice: porque el que habla en lenguas, voy a corregir un punto doctrinal en nuestra iglesia hoy. El que habla en lenguas no habla a los hombres. Hay doctrinas y hay sistemas religiosos que han abandonado el hablar en lenguas porque no lo entienden, porque hubo desorden y no sabían cómo manejarlo, y mejor le pusieron una X y se han alejado de ello. Hay diferentes ramas, iglesias que lo prohíben y dicen no, aquí no. Hay pastores que conozco que el Señor los llenó del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas en una iglesia donde no se permitía y lo echaron fuera. Yo he conocido diferentes retratos donde personas han sido despedidas porque entran y no saben que en esa iglesia no se habla en lenguas, y ellos están adorando a Dios y empiezan a hablar en otras lenguas y los remueven y les dicen ya no son bienvenidos aquí. Y luego defienden el hablar en lenguas y decir no, es una lengua de la tierra, solo puede ser. No, a través de la escritura entendemos que el don de lenguas es uno y el hablar en lenguas es otro. El don de lenguas es la habilidad sobrenatural que el Espíritu Santo le da a una persona de hablar lenguajes, múltiples lenguajes, para que el evangelio se expanda y se reparta a través de todo el mundo. Pues ¿cómo sabrán si nadie les predica? Entonces tiene que ser predicado el evangelio en el idioma, y hay personas que Dios les da la unción para aprender el idioma, para predicar el evangelio. Yo lo veo y lo aprecio en el pastor Josh, que él no es hispano, él no es mexicano, él no es cuando vengan sus papás les vamos a tener que traducir si él predica en el servicio de español, porque él es americano 100% y ya habla el español mejor que muchos de nosotros de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dio una habilidad sobrenatural para que él aprendiera ese idioma, para que fuera misionero en México y repartiera el evangelio en ranchitos en Nayarit y ranchitos en todos los estados donde él andaba, para que él predicara el evangelio y alguien llegara a Cristo. Ese es el don de lenguas. Pero el hablar en lenguas no es un idioma de la tierra. No es un idioma de la tierra. Dice la palabra que nadie lo entiende, no lo hablan los hombres, sino a Dios. Dice, nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. En ese mismo capítulo, en el capítulo 14, versículo 39, mira lo que dice Pablo. Dice, así que hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas. Porque el hablar en lenguas le recuerda a la iglesia que la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo para operar y avanzar el reino de Dios. Hermanos, no continuemos si no llevamos el poder del Espíritu Santo. Nada podemos hacer si el poder del Espíritu Santo no está en nosotros. Alguien diga amén en esta tarde. Jesucristo le da al reino su lenguaje. En Hechos capítulo número 1, versículo número 8, le dice a sus discípulos, les dice, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, para que sean mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Allí ves el retrato de cómo se debe de expandir el reino de Dios. Comienza en Jerusalén y nos alcanzó hasta acá. Y vemos que no lo podemos hacer, y les dice, no hagan nada, no vayan a sanar enfermos,
No vayan a poner manos sobre nadie, no vayan a hacer nada hasta que sean llenos del poder. Y los manda a Jerusalén, los pone en el segundo piso, en el aposento alto, y les dice: espérense allí, no salgan, no le digan nada a nadie hasta que el Espíritu Santo llegue a ustedes. Y en el capítulo 2 de Hechos, versículo número 1, nos dice la escritura que cuando el día del Pentecostés llegó, estaban todos unánimes, juntos. Por eso necesitamos procurar la unidad en el Espíritu y en el vínculo de la paz, porque si no lo hacemos, perdemos el poder del Espíritu Santo. Y hermanos, para vencer el enemigo, para vencer las luchas y las pruebas de la vida, necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Para que esta iglesia siga, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Para que almas vengan a los pies de Cristo, necesitamos su poder. Apartados de mí nada podéis hacer. Y el Espíritu Santo llega en el día del Pentecostés y estaban todos unánimes en un acuerdo. Y vino desde el cielo un sonido que sopló la casa y hinchó la casa donde estaban sentados. Versículo número 3 nos dice que sobre cada uno se repartieron lenguas como de fuego, que se sentó sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En esta iglesia creemos en la impartición del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Sí, aunque somos una iglesia no denominacional, somos una iglesia pentecostal encendida en el poder del Espíritu Santo, y no tengo temor en decirlo. Creemos en la manifestación y la llenura del Espíritu Santo. Y si viene como en evidencia en hablar en otra lengua, sí, pero no se queda ahí la cosa. Porque en el versículo 40, no lo voy a poner, nos dice que aunque no lo impidamos, que todo se haga decentemente y en orden. ¿Qué significa con eso? Significa que no puede ser solamente una persona que habla en lenguas. Y como dijo Pablo, ¿de qué te sirve que profetices y hables en otras lenguas si no hay amor en ti? Dice, serías entonces como un címbalo resonante. ¿Quién quiere escuchar esto todo el día? Hablas en lenguas, pero no amas. Hablas en lenguas, pero criticas a todos. Hablas en lenguas, pero causas división. Hablas en lenguas, pero no diezmas. Hablas en lenguas, pero hablas mal de tus hermanos. Hablas en lenguas, pero no le hablas a tu padre. Hablas en lenguas, pero no le hablas a tu madre. Hablas en lenguas, pero tienes división con tus hermanos y tus hermanas. Hablas en lenguas, pero no ayudas a nadie ni todo es para ti. Hablas en lenguas en español, en inglés, hablas en lenguas el domingo, pero en español criticas a todos. ¿Quién quiere escuchar eso todo el día? Dice, eres como címbalo resonante si hablas solo en lenguas y no amas. Porque un lenguaje no es solamente lo que dices, sino cómo lo dices. Un idioma se sostiene en la estructura gramatical de ese idioma. Hay verbos, hay diferentes palabras que se juntan con otras, y cómo se forman los párrafos y cómo se habla, cómo se utiliza el idioma para que todo vaya conforme a una comunicación que se puede entender y recibir. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? Tienes que utilizar las palabras en la forma correcta, tienes que utilizar los verbos en la forma correcta. Bueno, eso le da una estructura gramatical a un idioma. Lo mismo tiene el idioma del reino de Dios. No es suficiente solamente hablar en lenguas. No es lo mismo de decir, tengo hambre y deseo comer algo. No es lo mismo decir, yo hambre comer. Ahora, cuando éramos niños así hablábamos, porque nos faltaba madurez. Imagínate ver a una persona ya grande y hablar así. Yo
hambre, comer, papa. Ahora, si tú ves que una persona ya adulta que no debería de estar hablando así, a lo mejor algo no está bien. ¿Está bien? ¿Me sigues? Porque debes de ya haber desarrollado una estructura en tu gramática. Aleluya. Que ya no te conlleva a hablar así. Así que, ¿cuál es la estructura gramática del reino de Dios? Del lenguaje del reino. ¿Cuál es? El fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué es el fruto del Espíritu Santo? Amor. A ver. Gozo. Paz. Paciencia. A ver. Lo que me encanta de eso es de que es el fruto, no los frutos. No puedo decir, escoge esto, pero estos tres no. Porque todo el fruto es necesario para que hables de la forma correcta, para que representes al reino de Dios de la forma justa. ¿Por qué hablamos como hablamos? Porque somos como somos. Porque aunque cuando vengas a esta iglesia sientes la presencia de Dios, y vas a México y sientes la presencia de Dios, y vas a Inglaterra y sientes la presencia de Dios, porque sí somos un reino, pero también somos una mancomunidad de creyentes juntos, levantando la bandera de verdad y luchando para seguir avanzando el reino de Dios en nuestra generación. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Ponte de pie conmigo, por favor. Wow. Hermanos, estamos haciendo un excelente trabajo en muchas áreas, pero en algunas áreas estamos atrasados. Y en una de las áreas que estamos haciendo un buen trabajo es de reunirnos, es de apoyarnos. Yo creo que estamos haciendo un excelente trabajo en apoyar. Gracias. Pero no es solamente lo que hacemos aquí, hermanos, es lo que hacemos allá. Porque el mundo no está en contra de Cristo, de la Biblia. El mundo ama al Cristo de la Biblia. Aborrecen al Cristo que tú y yo a veces representamos. Y tenemos una gran responsabilidad de representarlo bien. Y de que el temor de Dios, la reverencia que le damos a Dios sea evidente. Que el reino de Dios sea evidente en nuestras vidas, hermanos. Y que no sigamos funcionando como individuos independientes, desconectados con lo demás que Dios está haciendo en su reino. No puede seguir así la cosa. No puede seguir así la cosa. La vida cristiana es muy dura para hacerla solo. Ahorita después del servicio van a estar los grupos de conexión, los líderes de grupo de conexión. Yo espero y yo les sugiero que se unan, que se pongan a platicar con los líderes de ellos para que caminen con ellos entre la semana. Los grupos de conexión nos ayudan a mantenernos conectados entre semana para que no nada más sobrevivamos del domingo. A ver, come nada más una vez a la semana a ver qué te va a pasar. Lo que están haciendo muchos es lo que están haciendo espiritualmente. No adoran, no leen su Biblia durante la semana, no tienen comunión con los demás. Y muchos de ustedes no tienen bajen la música. No tienen la opción, tienen que trabajar en círculos donde se escucha música cochina, se habla de forma cochina. Y muchos de ustedes tienen que tolerarlo, tienen que, ni modo. Ahí tú estás tratando de ser quien tú tienes que ser, y tienes que, y no solamente si esa sea tu condición, vas a la tienda, vas a la escuela de tus hijos. Continuamente estamos expuestos a cosas que no están en línea con el reino de Dios. Por eso necesitamos estar conectados a una comunidad continuamente que nos está ayudando, fortaleciendo
porque es dura la vida cristiana y se está poniendo más dura. No, hermanos, no puedes sobrevivir solo del domingo. Esa no es la visión de tu iglesia local. Así que conéctate. No necesitamos que te conectes para entretenerte más. Queremos seguir y llevamos nosotros la responsabilidad de seguir edificándote, de seguir construyéndote para que tú seas todo lo que Dios ha propuesto que tú seas. Porque hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Este es tu reino, Dios. Así que hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Así que, hermanos, llevemos este mensaje y lo coloquemos en el centro del corazón. Que somos el reino de Dios. Que somos el reino de Dios. Y lo representamos donde quiera que vamos. Inclina tu rostro conmigo, por favor. Yo quiero orar por ti en esta tarde.